Bien, pues ¿qué está pasando en el Metro de Madrid? Se lo vamos a preguntar, entre otros, a Abraham Paliza, que es técnico de una de las líneas del metro. Abraham, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. A Antonio Rodríguez, que es presidente de la Asociación de los Amigos del Metro. Buenas noches. Buenas noches. A Juan Antonio González, que es trabajador del metro y secretario general de Solidaridad Obrera. Buenas noches y bienvenido. Y a Eustaquio Jiménez, que es secretario general de la Unión de Consumidores de Madrid. ¿Qué está pasando en el metro? ¿Quién abre el fuego? ¿Abraham? Bueno, vamos allá. Pues bueno, en el metro en general... Usted como técnico de línea tiene un conocimiento exhaustivo de los trenes, por lo menos, de lo que ocurre. De las razones, de lo que está pasando en esas líneas 5, 6 y 7. Bueno, pues principalmente en esas líneas el material hemos visto que da muchas averías y una de las principales causas es la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento, que a su vez está motivado principalmente porque hay secciones en mantenimiento de material móvil que han visto reducida su plantilla de manera muy importante en un 30%, cuando todos sabemos que el parque móvil ha crecido mucho. Además, aunque parezca mentira, no hay repuestos, entonces los trenes pues circulan como pueden circular y eso pues conlleva que lo que es una avería muchas veces menor pues se haga más importante. ¿Por qué no hay repuestos? ¿Porque no se ha hecho provisión de repuestos? Porque no se ha hecho provisión. Cuando se estropea una máquina o un vagón, ¿no hay piezas para sustituir las averiadas? Efectivamente. Y estamos hablando a lo mejor de repuestos que sería fácil de lograr. Por ejemplo, las lunas frontales de los trenes. Siempre hay viajeros muy observadores se han dado cuenta que algunas están totalmente rotas. Les ponen un film protector, que el film protector se supone que no se va a caer, pero... Se supone. Solo se supone. Y si estamos hablando de eso, de una pieza como una luna frontal, ¿qué vamos a hablar de un motor, por ejemplo, de tracción? Antonio, ¿cuáles son los males del metro? Vamos a ver, yo puedo hablar, digamos, no con tanto conocimiento quizá como él. Yo hablo desde el punto de vista del viajero y aficionado. Yo entiendo que puede haber varias cosas. A ver, no podemos negar que evidentemente esos últimos meses, estos últimos días, se está viendo, sobre todo enero, pero bueno, marca claramente con datos que es el mes peor de la historia. Sí, pero ya venía, digamos, un poquito quizá arrastrado. Estos últimos meses quizá sí que está habiendo más incidencias y eso es inevitable, eso es innegable. Imagino que puede haber falta de mantenimiento, como han dicho. Yo no lo puedo saber a ciencia cierta porque no estoy dentro de la empresa. Imagino que también puede haber, como dice la consejería, no culpa de los usuarios, pero bueno, son una serie de incidencias que quizá con un poquito de colaboración por parte de los usuarios podrían resolverse antes, podrían tratar de agilizarse. Imagino que son un montón de cosas, el aumento de viajeros que provocan las nuevas líneas, son muchas cosas que bueno, que quizá esta noche la podamos tratar de descubrir. Juan Antonio. Yo disiento de los compañeros, salvo del compañero Abraham. Hay dos factores unidos al que ha comentado de la falta de mantenimiento que la Consejería de Transportes no quiere asumir y son los verdaderos responsables de la situación. Por un lado existe una nula planificación empresarial y de la Comunidad de Madrid en cuanto a la previsión que había de aumento de viajeros en estas líneas. Por tanto, no hay suficientes trenes para responder a esa demanda. Eso es responsabilidad, por supuesto, de la empresa y de la Consejería de Transportes. Y luego existe una política de empresa auspiciada por el Consorcio Regional de Transportes que trata de cumplir con el número de trenes que circulan en las líneas de cualquier manera. Eso significa que hay que sacar los trenes a circular aunque no estén funcionando al 100%, con averías secundarias y en algunos casos incluso en averías que entrañan un riesgo para las personas. Y eso también es responsabilidad de la empresa. Entonces, si fundamentalmente juntamos esos tres factores, el de la falta de mantenimiento, el de la nula previsión empresarial para absorber esa demanda y el de la a toda costa cumplir con los trenes en servicio, aunque no estén al 100% de calidad, son tres factores que unidos dan estas situaciones explosivas que se han producido en el metro. De todo lo que nos dice Juan Antonio, a mí me preocupa sobre todo un extremo que usted ha dicho, que le voy a pedir algún detalle concreto. Habla de que algunos trenes circulan con averías que pueden suponer riesgo para los usuarios del metro. Sí. Dígame algún caso concreto. No es lo normal, le podemos decir un caso de hace 2 días, en la línea 6, ya que estamos hablando en concreto de la línea 6, un tren estuvo circulando con una luna de una de las puertas sin luna, sin cristal. Los responsables de la línea pedían que ese tren se encerrase porque cualquier persona podía introducir un brazo o una persona incluso delgada podía caer al túnel. La respuesta del responsable de la empresa fue que no, que a toda costa había que circular con ese tren y que lo único que hicieron, la única medida preventiva que tomaron, una grave irresponsabilidad a nuestro juicio, fue a un trabajador
que está en prácticas en metro, decirle que se colocara delante de esa puerta durante todo el recorrido del tren. Y de esa manera suponemos que evitaríamos que se cayera algún viajero, pero el riesgo era evidente, no solamente para los viajeros, sino para el trabajador que fue expuesto a esa situación de riesgo. Eustaquio. Sí, a nosotros nos parece, a los usuarios, que es una política contradictoria del transporte. No se entiende que se aumente la red y que haya el peor servicio de la historia. En 87 años de metro, ¿es razonable que la consejera nos diga dónde tenemos que poner los usuarios? Y si hay más red, es que va a haber más usuarios. No hay ninguna justificación razonable ni con el precio que se paga para el servicio que se presta. Es una calidad ínfima, es la peor que nunca ha habido. Va a subir el año 2007 el transporte metro de Madrid un 27% más transportar a los viajeros que va a transportar. 687 millones de viajes. Casi 1.000 millones de euros. Y no entendemos, es que no hay ninguna justificación razonable. No la hay. Y es muy querido, el transporte de metro es el más querido por la ciudadanía madrileña. Sin embargo, es el peor de calidad que hay en los 87 años que tiene Metro de Madrid. Bien, ustedes se preguntarán dónde está la Consejería de Transportes en este debate. Bueno, nosotros tenemos que decirles que han sido reiteradamente invitados, como siempre, en los debates en esta casa, en Onda 6, en Locos por Madrid. Son invitadas todas las partes, pero en este caso han declinado su presencia en este programa y en esta noche. Estamos recibiendo muchísimas llamadas en el 915122345. Vamos a dar paso a la primera. Esther, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, adelante. Pues mira, yo lo que os quería comentar, que siempre nos culpan a los usuarios. Yo soy usuaria del metro, vivimos en Rivas. Lo primero, que en Rivas es diferente el precio que en el resto del metro. Luego, aparte, dicen que han puesto los señores estos que han puesto para controlar a los usuarios. No hacen absolutamente nada. Y siempre la culpa lo tenemos nosotros. Cuando ellos cobran un dineral por el transporte y cada año, como acabáis de comentar vosotros, sube el precio. Y es que en la línea 6 es horroroso. Vamos como sardinas en lata. Yo lo cojo a las 7:20 de la mañana y vamos como sardinas. Cada 2 por 3 nos vacían de los vagones. Nos dicen que si una puerta no cierra, que si se pasa de frenada, y así es todos los días. Y claro, llega un momento ya que es que la gente, pues eso, para ir a trabajar tardas 1 hora y pico, cuando normalmente el trayecto antes hacía en 3/4 de hora. Usted, por lo que me cuenta, ha sufrido más de una vez los efectos de esas averías, ¿no? Yo te puedo decir que hasta en los trabajos están empezando a descontar de la nómina el tiempo que tardas de retraso. En las empresas están ya empezando a contar, porque claro, es que es un día sí y un día no. ¿Y quién nos paga a nosotros lo que nos descuentan de las nóminas? Esa es una buena pregunta, Esther. ¿Hay alguna posibilidad, Eustaquio, de reclamar o de repercutir ese efecto? En la Comunidad de Madrid hay unas juntas arbitrales del transporte, una de viajeros, en la cual ya se ha sentado precedente. Yo, siendo árbitro, se devolvió el dinero en una huelga que le descontaron a un trabajador porque no le llevaron a su trabajo. Por tanto, eso se debe llevar una reclamación a la Junta Arbitral, no con las hojas de reclamaciones que tiene Metro, que son internas, sino con una oficial de la Comunidad de Madrid para llevarlo a la Junta Arbitral y le devolverían el dinero que corresponde por el descuento que le han producido por haberle prestado un mal servicio. Por tanto, cabe recomendarle a Esther y a todos aquellos que sufran de descuentos en las nóminas por efecto de los retrasos del metro que utilicen esa vía de reclamación. Le damos las gracias a Esther por llamar esta noche. Retrasamos no solo nosotros, sino todos los que vienen detrás. La experiencia que tenemos en los servicios públicos es que cuando se explican las cosas, el usuario suele ser bastante comprensivo con las situaciones que, como decía Jaime, pues hay ocasiones en las que ocurren accidentes y la gente entiende que hay causas ajenas al servicio público que ocasionan que a veces se paren las líneas y se paren los trenes. Nos acompaña en este momento otra espectadora, Nieves. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues cuéntenos su experiencia con el metro. Pues mire, lo que pasa en el metro es que hay falta de personal, porque antes había siempre gente en la estación. Lo que no hay derecho es que vaya un señor conduciendo un tren y que no haya nadie más preocupándose de tanta gente como vamos en el metro. La Esperanza Aguirre se ha dedicado a hacer metros en todo Madrid sin pensar en que no tenía potencia para llegar a todos los madrileños. Nos ha engañado como enanos esta mujer, porque estamos pagando un montón de metro
Estamos pagando y no tenemos, luego no tenemos para, ni la red de autobuses pasa lo mismo. Te quedas 20, 25 minutos esperando al autobús, vas a enlazar con el metro y es una vergüenza. Pero es porque además hay mucha gente en paro y necesitamos trabajar. O sea, que hagan el favor de poner a más gente, que es lo que nos va a salvar de esto. Y mire, lo que no hay vergüenza es que diga esta señora que están los sindicatos, pero los sindicatos ¿cómo van a estar metidos? Si ellos son trabajadores y los que quieren es que el metro vaya bien. Es vergonzoso que digan eso, de verdad. Los trabajadores lo que quieren es que su puesto de trabajo vaya mejor. Nieves, muchas gracias. Ahí está la queja de Nieves. La pregunta de si falta personal. Bueno, ya en la primera intervención Abraham nos decía que se ha reducido el personal de mantenimiento. ¿Ocurre lo mismo en las diferentes unidades del metro? Sí. Claro, en Metro de Madrid desde el año 90 se ha producido una reducción progresiva del número de trabajadores que atienden a los viajeros. Para poner un ejemplo, en el año 90 éramos aproximadamente 6.000 trabajadores en plantilla y ahora mismo con el doble de la red, con más del doble de estaciones, somos 6.200. Y hay ahora mucho más personal técnico que había entonces. Es decir, el porcentaje de trabajadores por viajero es mucho menor. ¿Por qué? Porque ha habido una política empresarial y de la Comunidad de Madrid de automatizar las estaciones y de hacer que el trabajador, que el viajero se saque su propio billete sin tener una atención directa por parte de la gente. Luego también hay otra cosa fundamental que... Pero quizá esas cifras esconden, es decir, las estadísticas hay que desmenuzarlas. Y es cierto que muchas veces en los servicios la automatización permite desarrollar los mismos servicios con menos personal. La pregunta es si hace falta, como decía nuestra espectadora Nieves, más servicios de atención al público. Yo entiendo que la automatización de la compra de billetes es algo elemental y por ese camino vamos a ir y vamos a acabar comprando billetes de metro, de autobús a través del teléfono móvil. La pregunta que nos hacía Nieves es, o la queja que ella establecía, es que falta personal en algunos puntos en los que la atención al público debiera ser más importante. Claro que sí. Si antes, por ejemplo, tenías en cada estación 2 o 3 personas y ahora solamente tienes una, cuando se produce cualquier incidencia, la persona que está en la estación a la vez tiene que tratar de informar a los viajeros a través de megafonía, tratar de dar justificantes a los viajeros y de atender el teléfono. Eso una persona sola, como tienes 2 brazos, no lo puedes hacer. Por eso la reducción de personal de cara a atención al viajero se sufre cuando hay un problema grave. Si hay una decisión política de priorizar las inauguraciones y de derivar gran parte de los recursos a las inauguraciones, desprotegiendo o no actualizando las redes convencionales, nos produce la situación que nos produce ahora mismo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, hay una cosa que es de sentido común. Si tú tienes una línea con mucha afluencia de viajeros como la línea 6 y tienes un número limitado de trenes que no aumentas, por mucha velocidad que des a los trenes, no vas a descongestionar las estaciones. Tienes que aumentar el número de trenes. Pero eso no es decir de hoy para mañana, en vez de 20 trenes, tengo 30. No, porque crearías un caos en la red, porque se acumularían los trenes. Tienes que tomar medidas preventivas y estructurales, que es modificar el sistema de señalización para permitir una circulación fluida y, por supuesto, lo que ha dicho aquí el compañero, hay que prever que vas a tener un consumo energético a lo mejor un 50% mayor, con lo cual tienes que tener una red de centrales eléctricas para atender esa demanda eléctrica. Es sentido común y es lo que falta aquí. La Comunidad de Madrid no ha tenido sentido común para prever esta afluencia de viajeros y tomar medidas de hace 2, 3 años, cambiando la señalización, aumentando el número de trenes en la línea y, por supuesto, creando nuevas subestaciones eléctricas. Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños y lo cierto, la verdad es que todo el mundo tiene una opinión clara y bien definida y bien formada sobre un asunto como este. Porque sí, porque la línea 6 sobre todo está todos los días estropeada. Además, encima te paras en medio del túnel que yo me subo por las nubes. Yo pienso que el problema es más de infraestructura, o sea, que no hay mantenimiento en los trenes y que, bueno, deberían modernizarlos como en otras líneas. Te tiran muchísimo tiempo esperándolo y aparte va muy lleno y es bastante agobiante. Hay estaciones que están bastante viejitas ya en Madrid, deberían cambiarse igual que los trenes. Que haya alguna avería es normal.
en un metro tan grande y tan usado como el de Madrid. La gente se queja de vicio. Pero allí nadie informaba nada de que había una avería en ese metro y la gente pagaba y entraba. Yo no lo veo normal. Yo pienso que creo que tienen que dar más información. Pues hoy la verdad tenía que llegar al trabajo bastante pronto y la línea circular como siempre fallando. Yo creo que es falta de mantenimiento, porque vamos, que no es la primera vez, que hay con bastante asiduidad y hay averías y te tiras 20 minutos esperando en el andén o vienen 2 trenes que no paran o cualquier cosa de estas. Pues ya lo ven, la opinión de los usuarios la verdad es que coincide bastante con la que ha salido esta noche aquí en este debate. No nos queda mucho tiempo, pero sí el suficiente como para una última ronda de intervenciones. El diagnóstico ya lo hemos hecho. Ahora se trataría un poco de plantear soluciones. Abraham. Bueno, pues este es el camino, tanto el que ha dicho Carmen en su intervención como lo que hemos visto ahora. Este es el camino que tenemos que emprender de manera conjunta, tanto usuarios como empleados de metro. Tenemos que defender un metro público de calidad en Madrid. Y solo una matización al tema de lo de los boicot y los complots de los sindicatos y trabajadores. Tenemos el convenio colectivo firmado hasta el 31 de diciembre del 2008 y entonces no hay ninguna razón de ser. Con lo cual no hay motivo. No habiendo motivo, no hay boicot. Hasta el 2008 hay que pensarlo. Juan Antonio. Yo decir que comprendo el enfado que se produce en los viajeros cuando se produce una situación de conflicto en la red, porque entiendo que en los medios de comunicación la Comunidad de Madrid está vendiendo una imagen de un servicio de transporte limpio, seguro, rápido, etcétera, etcétera, y eso en la realidad diaria no lo desmiente. Y entonces yo comprendo ese enfado, pero quiero que entiendan también que trabajadores y usuarios estamos todos en el mismo barco luchando por un servicio público de calidad. Eustaquio. Sí, la comisión que tiene mi asociación, que se reúne una vez a la semana, creemos que es una política equivocada del transporte. Porque la apuesta que están haciendo los responsables políticos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid no es para el transporte público. Se gastan 5.300 millones en la M30, donde no va ni una línea de metro ni va ni un autobús. Por eso creemos que para concienciar a los usuarios hay que reclamar. Y hemos hecho una campaña que se llama Cómo reclamar, porque es la única forma de que se den cuenta de que no solamente hay que hacer más metro y que eso no da ganar las elecciones. Hay que hacer mayor calidad del metro que tenemos y también queremos inauguraciones, pero que no sea a costa de perder calidad del metro que ya tenemos. Antonio, esta noche, Juan Antonio, en el nivel sindical supongo que estas cosas salen, que estas protestas llegan a la dirección de la empresa. ¿Cómo se resuelven? Sí, nosotros estamos continuamente denunciando estas situaciones. La empresa, argumenta que va a tomar medidas coyunturales como las que ha tomado, en las cuales, aunque no lo quiera decir, lo que está haciendo es responsable a los usuarios de no utilizar adecuadamente el servicio cuando realmente ella no pone todos los medios ni ha tomado las medidas preventivas para dar un servicio de calidad adecuado. Y me gustaría responder a la oyente, decirle solamente una cosa, que los trabajadores de metro trabajamos con los medios que tenemos. Es decir, el trabajador de metro coge un tren y denuncia a su mando intermedio las deficiencias que tiene y es el mando intermedio, el responsable de la empresa, el que determina si ese tren circula o no circula. Si un tren no para en el punto correcto de parada no es porque el conductor no haya querido parar, sino porque el tren va en conducción automática y no para porque fallan los frenos o falla cualquier otro sistema. Si no funciona el aire acondicionado no es porque el conductor quiera castigar a los viajeros haciéndoles pasar calor o pasar frío. No, es que el tren va con ese fallo, esas averías que hemos dicho de trenes que no van al 100%, sino con averías secundarias. Es decir, que en todo momento se está denunciando estas situaciones a la empresa dice que son cosas puntuales, coyunturales y no toma medidas o soluciones estructurales como tenía que tomar. Abraham, ¿qué ocurre cuando un tren se detiene por una avería en medio de un túnel entre estación y estación? Supongo que hay unos protocolos de seguridad. Es una situación especialmente delicada, sobre todo para los usuarios del tren, que se ven desalojados en una situación de una cierta inseguridad. ¿Hay protocolos de seguridad? ¿Se siguen siempre a rajatabla esas medidas? Bueno, pues hay unos protocolos de seguridad, efectivamente, pero para que el protocolo de seguridad se empiece a rodar, lo primero que tiene que funcionar es el radioteléfono. Y entonces esto se ha saltado y se ha puesto una querella por parte del Sindicato Solidaridad Obrera porque el día 13 de julio, por ejemplo, hubo una gran avería de radioteléfonos que tan solo funcionaron en 3 líneas de las 12 que hay el sistema de radiotelefonía. Entonces eso conlleva
que, según resolución de la Dirección Provincial de Trabajo del año 84, que es cuando se puso el agente único, uno de los requisitos imprescindibles que tenía que tener un tren para funcionar con un agente único era que funcionara el radioteléfono. El radioteléfono no funcionó y la empresa, en el periodo de 8 a 10, hizo circular los trenes con un solo agente. ¿Qué hubiera pasado en un caso como este, un fuego como hace 4 días ha pasado precisamente en línea 6, que tuvieron que venir los bomberos? ¿Cómo se hubiera avisado, cómo se hubiera dado la alarma? Irresponsablemente la empresa pues hizo ir a los conductores solos, abandonados a su suerte, y bueno, no pasó nada porque no pasó, pero podría haber pasado perfectamente, claro que sí. Aparte de que otra de las causas que nosotros compartimos es que, por ejemplo, antes había unas personas, los viajeros verían que había en las cabinas de andén perfectamente identificables, había unas personas situadas cada ciertas estaciones, y entonces ante una situación de alarma, el conductor sabía, en tal estación hay una persona, paso el aviso y me atiende, ya no estoy solo. Una avería como puede ser la falta de batería en cabeza, da unos primeros síntomas, empieza a ir el alumbrado, pasaba un aviso y, como bien ha dicho la persona que ha intervenido, ya éramos 2 en el tren, ¿No funciona la batería de cabeza, por ejemplo? Pues ese tren, ya estando 2 en el tren, se lleva desde el centro y ya está. Cuando va una persona sola, ¿qué ocurre? Estamos en esa situación. Hay que avisar al puesto de mando, hay que mandar un tren de remolque, con lo cual tiene que desalojar tiene que desalojar el que le tiene que remolcar, y lo que antes hacía en 45 minutos, pues se tarda 1 hora o... Nos quedan muchas preguntas. Antonio, existe otro... ¿Por qué se concentran estas 3 líneas? También porque por un lado, porque son las que tienen mayor afluencia de viajeros, y por otro lado, porque son las que concentran en los trenes más antiguos que existen ahora mismo en la red. Entonces, a más antigüedad, más probabilidad de fallos. Como ya se ha comentado, si tienes cada vez proporcionalmente menos trabajadores para realizar el mantenimiento y los trenes son más antiguos y tienen más fallos, pues tienen más posibilidad de que tengas problemas. De todos modos, son más antiguos una remesa de los que circulan por la línea 6, pero por ejemplo la línea 7. Antes, Eustaquio, quiero dar paso a nuestro quinto invitado, que es siempre el público. María Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Bueno, pues yo... ¿Usted padece las averías del metro? No, yo no las padezco, pero me lo han contado quien lo padece, y parece ser que habrá averías ciertas del metro, pero parece ser que lo que hay son un boicot por parte de los sindicatos. ¿Tiene usted algún dato que sustente esa opinión? Hombre, ¿O es simplemente algo que ha oído? A mí, lo que me han contado. No puedo ahora mismo... Que sí, que es cierto que hay averías que las hay como las ha habido todas, pero que ahora esta remesa que hay de averías tan seguidas, bastante de ellas es boicot de los sindicatos. Bueno, pues déjeme que se lo pregunte a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿le voy a pedir un sí o un no? Radicalmente no. Ya le he comentado, vamos a ver, yo creo que todos los ciudadanos y viajeros de metro se tienen que dar cuenta de una cosa. Los trabajadores de metro somos igual que ellos, trabajadores de metro, y somos los más interesados en que haya un servicio público de calidad y fiable. Nosotros somos igual de afectados que los viajeros cuando se sufre una avería, porque un conductor tiene que estar abordando la problemática de a lo mejor 600 viajeros que van en el tren. No hay en este momento movilizaciones, ni huelgas convocadas, ni huelga encubierta de ningún tipo. Desde luego que no son los empleados, por supuesto. Hay un cóctel explosivo en el metro de Madrid que impide que funcione como debía funcionar. No hay energía suficiente. Es decir, ¿cómo es que la línea 1, teniendo menos de la mitad de viajeros que tiene la línea 6, que tiene cerca de 1/3 de los usuarios de toda la red de metro, tenga un intervalo mínimo en hora punta de 2,5 minutos a 4,5 minutos? Sin embargo, la línea 1 tenga entre 2 y 3 minutos. Primer ingrediente de ese cóctel: no hay energía suficiente. No hay energía. El segundo, que no hay intervalos para poder atender la demanda en las horas punta. Si los intervalos fueran de cada minuto, como son en Londres o como son en París, pues no habría ningún problema. Es que hay que atender la demanda, y para atender la demanda tiene que tener... El segundo es tener 2 tipos de coches, el modelo 5000 y el modelo 7000 en la misma línea. El 7000 es de los más modernos y el 5000 de los más antiguos. Cuando se presiona sobre los 7000, salta un chip sobre las puertas que impide que salga el tren de la estación. Y sin embargo los 5000 no. Por tanto, cuando se estropea un 7000 es por esa causa.
Y cuando se estropean los 5000 es porque son antiguos y están mezclados con los otros. No hay energía. Tercer suficiente. ingrediente de ese cóctel, en el caso de que lo haya un tercero. En el caso de que haya un tercero. Ingrediente del cóctel que dice usted explosivo en el metro. Sí, el otro ingrediente sería que no se puede desvestir un santo para vestir a otro. Se hace cada 3 trenes que van por el andén 2, se pasa al andén 1, se bajan los viajeros para que se pase al otro lado. Por tanto, si se está desvistiendo a un usuario que va circulando en dirección hacia abajo, que dicen que hay una cuesta ahora en Doctor Esquerdo, siempre ha existido, desde que se inauguró el año, ni se sabe, hace 15 años. Por tanto, no hay ninguna explicación razonable. Cuesta abajo va bien y cuesta arriba va mal. No tiene ninguna explicación. Y como no pueden poner más trenes, quitan cada 3, 1 en hora punta. Y le pasan a otra vía. Y los usuarios se enfadan. ¿Cómo puedes pensar que tú tienes que prestar un peor servicio a un usuario para prestárselo a otros? Es que es incomprensible. No es admisible, no es razonable. Bueno, hay que dar el punto de pertenecer y participar de esa actividad. Abraham, Juan Antonio, ¿qué respuesta le podemos dar a Eustaquio a esa explicación sucinta que ha hecho de ese cóctel explosivo? ¿Cómo es posible que falte energía en la red? Bueno, pues eso nosotros no lo tenemos contrastado, que falte energía. Efectivamente se empezaron a dar esos casos y nosotros teníamos un indicio de que podía ser así. Hará cuestión de un par de años que cuando empezaron a circular de manera conjunta los trenes 5000 y 7000, los dos tipos de material en línea 6. Pero vamos, han estado sin circular los 7000 y el caos ha sido absoluto. Pero es que el caos es absoluto por lo que es que estos trenes tienen 30 y tantos años. Tienen muchas averías y es la línea más utilizada. Entonces todo eso, pues claro, pues es un cóctel explosivo, efectivamente. Esta noche, Juan Antonio, en el nivel sindical supongo que estas cosas salen, que estas protestas llegan a la dirección de la empresa. ¿Cómo se resuelven? Sí, nosotros estamos continuamente denunciando estas situaciones. La empresa, argumenta que va a tomar medidas coyunturales como las que ha tomado, en las cuales, aunque no lo quiera decir, lo que está haciendo es responsable a los usuarios de no utilizar adecuadamente el servicio, cuando realmente ella no pone todos los medios ni ha tomado las medidas preventivas para dar un servicio de calidad adecuado. Y me gustaría responder a la oyente, decirle solamente una cosa, que los trabajadores de metro trabajamos con los medios que tenemos. Es decir, el trabajador de metro coge un tren y denuncia a su mando intermedio las deficiencias que tiene, y es el mando intermedio, el responsable de la empresa, el que determina si ese tren circula o no circula. Si un tren no para en el punto correcto de parada, no es porque el conductor no haya querido parar, sino porque el tren va en conducción automática y no para porque fallan los frenos o falla cualquier otro sistema. Si no funciona el aire acondicionado, no es porque el conductor quiera castigar a los viajeros haciéndoles pasar calor o pasar frío. No, es que el tren va con ese fallo, esas averías que hemos dicho de trenes que no van al 100%, sino con averías secundarias. Es decir, que en todo momento se está denunciando estas situaciones a la empresa dice que son cosas puntuales, coyunturales, y no toma medidas o soluciones estructurales como tenía que tomar. Abraham, ¿qué ocurre cuando un tren se detiene por una avería en medio de un túnel entre estación y estación? Supongo que hay unos protocolos de seguridad. Es una situación especialmente delicada, sobre todo para los usuarios del tren, que se ven desalojados en una situación de una cierta inseguridad. ¿Hay protocolos de seguridad? ¿Se siguen siempre a rajatabla esas medidas? Bueno, pues hay unos protocolos de seguridad, efectivamente, pero para que el protocolo de seguridad se empiece a rodar, lo primero que tiene que funcionar es el radioteléfono. Y entonces esto se ha saltado y se ha puesto una querella por parte del Sindicato Solidaridad Obrera, porque el día 13 de julio, por ejemplo, hubo una gran avería de radioteléfonos que tan solo funcionaron en 3 líneas de las 12 que hay el sistema de radiotelefonía. Entonces eso conlleva que, según resolución de la Dirección Provincial de Trabajo del año 84, que es cuando se puso el agente único, uno de los requisitos imprescindibles que tenía que tener un tren para funcionar con un agente único era que funcionara el radioteléfono. El radioteléfono no funcionó y la empresa, en el periodo de 8 a 10, hizo circular los trenes con un solo agente. ¿Qué hubiera pasado en un caso como este, un fuego como hace 4 días se ha pasado precisamente en línea 6, que tuvieron que venir los bomberos? ¿Cómo se hubiera avisado, cómo se hubiera dado la alarma? Y responsablemente la empresa
pues hizo ir a los conductores solos, abandonados a su suerte, y bueno, no pasó nada porque no pasó, pero podría haber pasado perfectamente, claro que sí. Aparte de que otra de las causas que nosotros compartimos es que, por ejemplo, antes había unas personas, los viajeros verían que había en las cabinas de andén perfectamente identificables, había unas personas situadas cada ciertas estaciones, y entonces ante una situación de alarma, el conductor sabía, en tal estación hay una persona, paso el aviso y me atiende, ya no estoy solo. Una avería como puede ser la falta de batería en cabeza, da unos primeros síntomas, empieza a ir el alumbrado, pasaba un aviso y, como bien ha dicho la persona que ha intervenido, ya éramos dos en el tren, ¿No funciona la batería de cabeza, por ejemplo? Pues ese tren, ya estando dos en el tren, se lleva desde el centro y ya está. Cuando va una persona sola, ¿qué ocurre? Estamos en esa situación. Hay que avisar al puesto de mando, hay que mandar un tren de remolque, con lo cual tiene que desalojar tiene que desalojar el que le tiene que remolcar, y lo que antes hacía en 45 minutos, pues se tarda una hora o... Nos quedan muchas preguntas. Antonio, existe otro... ¿Por qué se concentran estas tres líneas? También porque por un lado, porque son las que tienen mayor afluencia de viajeros, y por otro lado, porque son las que concentran en los trenes más antiguos que existen ahora mismo en la red. Entonces, a más antigüedad, más probabilidad de fallos. Como ya se ha comentado, si tienes cada vez proporcionalmente menos trabajadores para realizar el mantenimiento y los trenes son más antiguos y tienen más fallos, pues tienen más posibilidad de que tengas problemas. De todos modos, son más antiguos una remesa de los que circulan por la línea 6, pero por ejemplo la línea 7. Antes, Eustaquio, quiero dar paso a nuestro quinto invitado, que es siempre el público. María Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Bueno, pues yo... ¿Usted padece las averías del metro? No, yo no las padezco, pero me lo han contado quien lo padece, y parece ser que lo que hay, que habrá averías ciertas del metro, pero parece ser que lo que hay son un boicot por parte de los sindicatos. ¿Tiene usted algún dato que sustente esa opinión? Hombre, ¿O es simplemente algo que ha oído? A mí lo que me han contado. No puedo ahora mismo. Que sí, que es cierto que hay averías que las hay como las ha habido todas, pero que ahora esta remesa que hay de averías tan seguidas, bastante de ellas es boicot de los sindicatos. Bueno, pues déjeme que se lo pregunte a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿le voy a pedir un sí o un no? Radicalmente no. Ya le he comentado, vamos a ver, yo creo que todos los ciudadanos y viajeros de metro se tienen que dar cuenta de una cosa. Los trabajadores de metro somos igual que ellos, trabajadores de metro, y somos los más interesados en que haya un servicio público de calidad y fiable. Nosotros somos igual de afectados que los viajeros cuando se sufre una avería, porque un conductor tiene que estar abordando la problemática de a lo mejor 600 viajeros que van en el tren. No hay en este momento movilizaciones, ni huelgas convocadas, ni huelga encubierta de ningún tipo. Eustaquio Jiménez. Desde luego que no son los empleados, por supuesto. Hay un cóctel explosivo en el metro de Madrid que impide que funcione como debía funcionar. No hay energía suficiente. Es decir, ¿cómo es que la línea 1, teniendo menos de la mitad de viajeros que tiene la línea 6, que tiene cerca de un tercio de los usuarios de toda la red de metro, tenga un intervalo mínimo en hora punta de 2,5 minutos a 4,5 minutos? Sin embargo, la línea 1 tenga entre 2 y 3 minutos. Primer ingrediente de ese cóctel: no hay energía suficiente. No hay energía. El segundo, que no hay intervalos para poder atender la demanda en las horas punta. Si los intervalos fueran de cada minuto, como son en Londres o como son en París, pues no habría ningún problema. Es que hay que atender la demanda, y para atender la demanda tiene que tener... El segundo es tener dos tipos de coches, el modelo 5000 y el modelo 7000 en la misma línea. El 7000 es de los más modernos y el 5000 de los más antiguos. Cuando se presiona sobre los 7000, salta un chip sobre las puertas que impide que salga el tren de la estación. Y sin embargo, los 5000 no. Por tanto, cuando se estropea un 7000 es por esa causa. Y cuando se estropean los 5000 es porque son antiguos y están mezclados con los otros. No hay energía. Tercer ingrediente de ese cóctel, en el caso de que lo haya un tercero. En el caso de que haya un tercero. Ingrediente del cóctel que dice usted explosivo en el metro. Sí, el otro ingrediente sería que no se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Se hace cada 3 trenes que van por el andén 2, se pasa al andén 1, se bajan los viajeros para que se pase al otro lado. Por tanto, si se está desvistiendo a un usuario que va
circulando en dirección hacia abajo, que dicen que hay una cuesta ahora en Doctor Esquerdo, siempre ha existido, desde que se inauguró el año, ni se sabe, hace 15 años. Por tanto, no hay ninguna explicación razonable. Cuesta abajo va bien y cuesta arriba va mal. No tiene ninguna explicación. Y como no pueden poner más trenes, quitan cada 3, 1 en hora punta. Y le pasan a otra vía. Y los usuarios se enfadan. ¿Cómo puedes pensar que tú tienes que prestar un peor servicio a unos usuarios para prestárselo a otros? Es que es incomprensible. No es admisible, no es razonable. Bueno, hay que dar el punto de pertenecer y participar de esa actividad. Abraham, Juan Antonio, ¿qué respuesta le podemos dar a Eustaquio a esa explicación sucinta que ha hecho de ese cóctel explosivo? ¿Cómo es posible que falte energía en la red? Bueno, pues eso nosotros no lo tenemos contrastado, que falte energía. Efectivamente se empezaron a dar esos casos y nosotros teníamos un indicio de que podía ser así. Hará cuestión de un par de años que cuando empezaron a circular de manera conjunta los trenes 5.000 y 7.000, los dos tipos de material en línea 6. Pero vamos, han estado sin circular los 7.000 y el caos ha sido absoluto. Pero es que el caos es absoluto por lo que es que estos trenes tienen 30 y tantos años. Tienen muchas averías y es la línea más utilizada. Entonces todo eso, pues claro, pues es un cóctel explosivo, efectivamente.